Sin más, yo quiero pedirles por favor que abramos la escritura. Vamos a estar en el segundo libro de Crónicas, capítulo 29. Todavía no lo vamos a leer, pero puede usted tenerlo. Le hemos invitado anteriormente a traer nuestras Biblias en papel. Es algo que les vamos a estar pidiendo recurrentemente. Más adelante lo seguiremos mencionando. ¿Por qué? Porque no creemos conveniente que se estén usando teléfonos. No es una orden, no se está imponiendo, ¿ok? Pero queremos pedírselo porque a veces entran mensajes, no entran cosas y nos distraen. Y si usted me permite más, antes de todo esto, a mí me tocó ver hermanos que están chateando, están en Facebook mientras están. Eso es una falta de respeto al Señor. Y yo quiero amarles y cuidarles en ese aspecto y pedirles que dentro de lo posible tengamos Biblias de papel, ¿ok? Dentro de lo posible, hermanos, yo quisiera pedírselos. Bueno, se me hace un poquito raro, ya me había acostumbrado a la cámara, pero me voy a... mira, ahí está. Pero no, la verdad es que esto es mucho mejor, es mucho mejor. Es frío estar delante de una cámara, es frío, ¿no? No puedes ver a los hermanos y fueron mucho tiempo estando aquí, ¿no? No voy a sacar el violín, ¿no? Pero noches y madrugadas aquí y de repente, ¿dónde están los hermanos, no? Yo extraño abrazarles. Yo sé que ustedes también, habrá tiempo, pero ya Dios nos ha dado su gracia sobre gracia, amén. Estamos aquí esta mañana. Un asunto más antes de comenzar. También vamos a estar mencionando en esto. Hay personas, estamos enfrentando una situación diferente. Nunca antes había sucedido, ¿ok? Al menos no en este tiempo, una pandemia de este grado. Y dentro de la iglesia puede haber mucha controversia o pueden haber ciertas preguntas o interrogantes acerca de, bueno, yo considero que reunirse en el local no está bien, yo debo permanecer en casa, ¿no? Y otros piensan que permanecer en casa está mal y que deben de estar aquí en la reunión. Ni uno ni otro lado es correcto. Y al mismo tiempo ambos son correctos. Así que no tomemos una postura, mis amados, en llegar a una crítica de aquellos hermanos que han considerado quedarse en casa. Y aquellos que han considerado quedarse en casa, no hagan de esto una crítica a los que han considerado venir, ¿ok? No es correcto, no tenemos ese derecho. Okay, si el hermano ha considerado eso, respetemos su libertad en esto, ¿sí? No hay una estipulación a hacerlo, ¿sí? Respetemos la debilidad de los hermanos y respetemos también aquellos que nos creemos muy fuertes, pues respetemos esa debilidad, y los que somos débiles, no juzguemos, amén. Por favor, no sé si se entiende. Estamos aquí, gloria a Dios, pero cuidemos eso nada más, por favor. Y no es ningún regaño, no, ni nada más sí cuidar y sí prever eso. Hemos visto que en todo el mundo es un punto que se ha estado mencionando en las congregaciones y creemos que también tenemos que mencionarlo. Bien, pues buenos días otra vez. Es un placer estar aquí, en verdad es un gozo estar aquí. Estoy nervioso, la verdad sí estoy un poco nervioso porque lo merita, ¿no? Es más, quiero estar nervioso, prefiero estarlo. Pero al mismo tiempo es un gozo poder estar aquí con ustedes. Después de 5 meses de no podernos reunir, el Señor nos ha bendecido hoy con su gracia para poder estar aquí, poder alabarlos juntos, poder exaltarlo juntos y bueno, pues dedicar este tiempo a Él. Antes de comenzar, ¿le parece bien si oramos? Vamos a orar y la idea, ya no voy a decir, pero la idea es que no tomemos mucho tiempo, ¿ok? No más del que tengamos que tomar. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por esta mañana. Gracias por tu amor, por tu gracia, por tu presencia y por tu palabra, Dios, por tu palabra. Pedimos tu gracia esta mañana, Señor. He orado, Dios, delante de ti, pidiendo que tú hables a tu iglesia. Padre, yo te ruego que tú unjas los labios, Señor, que des gracia al predicador y gracias a los oyentes, Señor, y que se reciba la palabra tal y como tú quieres, que sea trasladada de una manera sencilla, pero concreta y directa, Dios. Te lo pedimos, Señor, que tu gracia esté en nosotros y que Cristo sea exaltado. En nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén.
Bien, ¿qué le parece si le damos un aplauso al Señor? ¿Le parece? Yo empiezo. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Bien. Amén. Amén. Muchas gracias, Señor. Tú mereces alabanza, Rey. Tú mereces alabanza, Señor, y mereces toda exaltación, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu iglesia. Gracias, Señor. Amén. Amén. Él es digno, mis amados. Él es digno. Y después de darle gracias al Señor, yo le comento que he considerado no continuar por el día de hoy con la serie que hemos llevado o que comenzamos hace unos días, los atributos de Dios, y le explico por qué. El día de ayer, después de platicar con los hermanos José Luis y Saúl y el pastor Raúl, de hecho él es quien les envía saludos, mi culpa, lo hizo desde el domingo pasado, yo debí haberlo hecho y se me pasó. Así que un poquito atrasado, pero les envía saludos el pastor. Él siempre dice saludos a todos por allá y yo olvidé hacerlo, perdone. Pero hablando con ellos, ¿no? Y hablando con el pastor Raúl, él me hacía una pregunta, ¿no? Muy directa, y la pregunta esencialmente era esta: ¿cómo está nuestra comunión con Cristo? ¿Cómo está nuestra comunión con Cristo? Y esta es una pregunta muy importante y fundamental. Es fundamental esta pregunta. ¿Por qué? Bueno, porque hay implicaciones a las respuestas que yo dé a esta pregunta. Fue tan grande el impacto que esto causó en mi corazón al escucharlo, que bueno, me ha llevado a poner así el nombre de esta prédica, ¿no? ¿Cómo está tu comunión con Cristo? ¿Cómo está tu comunión con Cristo? Creo que quizá una mejor manera de hacerlo, mejor manera de aplicarla, es a nosotros mismos. Es decir, ¿cómo está mi comunión con Cristo? ¿Cómo está mi comunión con Cristo? La respuesta, mis amados, que nosotros demos a esta pregunta va a determinar muchas cosas, ¿sí? En base a cómo contestemos a este interrogante, nuestra vida, nuestra relación en la iglesia, nuestra relación en el servicio a la iglesia y a los amados, se van a ver reflejados todos estos aspectos. Y le comento que en verdad esto es esencial, ya que no hemos venido a tener una reunión más, ¿correcto? Después de 5 meses, no hemos venido a tener una reunión más. Por lo tanto, este tema es esencial. Yo creo que el Señor quiere mover corazones. Creo que estoy seguro, no de que pienso que quizá, no, estoy seguro que el Señor quiere mover corazones. Pero eso solamente lo sabe, obviamente, el Señor y usted. Eso pasa dentro de usted. ¿Okay? El Señor quiere ayudarnos esta mañana a desenmarañar. ¿Sí se entiende desenmarañar? ¿Sí? Toda esa bola de asuntos que nos están apartando de la comunión con Él. Asuntos que nos han estado apartando de la comunión con Cristo. ¿Sí? Fíjese, no importa si usted visita una de esas islas, ¿no?, preciosas que parecen de sueño, ¿no?, donde está el mar azul, el cielo azul, la arena tan preciosa, ¿sí? No importa qué rincón del planeta usted visite o qué paisaje más hermoso esté delante de usted, no hay lugar más precioso y más seguro en el cual usted puede estar que en el lugar de comunión con Cristo. No hay otro. No lo hay. Hay tantas cosas, mis amados, que nos distraen y nos sacan de ese lugar, ¿sí? Somos fácilmente distraíbles. Ahorita hay una mosca aquí y no me dejaba concentrarme. Somos fácilmente distraíbles. Nos desenfocamos con mucha facilidad, ¿sí? Hay tantas cosas que quieren adueñarse de nuestras vidas, adueñarse de nuestra mente, ¿sí? E incluso yo le menciono, no tienen que ser propiamente cosas pecaminosas, pero sí son aspectos que causan un peso en nuestras vidas.
y no nos permiten correr con fuerza y libertad la carrera que tenemos por delante, la carrera a la cual hemos sido llamados. Le repito, no son propiamente cosas pecaminosas, quizá, ¿sí? Pero son cosas que producen un peso en nosotros y no nos permiten correr con libertad. Por eso el escritor a los Hebreos anima a despojarse de todo peso y del pecado que nos asedia. Eso nos lo dice en Hebreos 12:1. ¿Sí? Nos despojemos de todo peso, el pecado que nos asedia. ¿Sí? Y cuando dice nos asedia, habla de que nos comprime, ¿sí? Habla de que nos obstruye, no nos deja avanzar, literalmente que nos está distrayendo con facilidad. Usted póngale nombre, yo prefiero no encerrarlo en algo. Aspectos que nos están obstruyendo esa libertad que tenemos en la comunión con el Señor. La única cosa que nos puede ayudar para no distraernos es poner nuestros ojos en Jesús. Es poner mis ojos en Jesús. Eso es lo que nos dice el versículo inmediato en Hebreos 12:2. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso es a lo que se nos anima, a lo que se nos insta, a poner mis ojos en Cristo para despojarme de ese peso, de ese pecado. Cuando esto no se hace, cuando no estamos fijando nuestros ojos en Cristo, en su carácter, en sus atributos, en sus perfecciones, en quién es Él, pues perdemos de vista tantas cosas, su grandeza, su fidelidad, su bondad. Nos desenfocamos, desviamos nuestra mirada y podemos distraernos con cualquier cosa y pensar, bueno, ¿qué tiene que deje un poco mi Biblia? ¿Qué puede pasar? No puedo alejarme mucho por no entrar al Señor a adorarlo tal día o buscar su presencia. Un día, 2 días y ¡pum! Se te fueron 5 meses. 5 meses. Mira, ¿realmente en estos 5 meses entramos en una adoración como la de esta mañana? Si me dices que sí, gloria a Dios, no permitas que ese fuego se apague. Pero si no, la verdad es que cuando menos nos damos cuenta, nuestra comunión ya se ha apartado de Él, ya está lejos de Cristo. ¿Y qué hacemos? Damos nuestra atención y nuestra devoción, mis amados, a otras cosas, a ídolos que siempre nos van a dejar vacíos. Vacíos. ¿Algún ídolo te ha dejado lleno completamente? Quizá momentáneamente, pero no es algo que perdura. Para nada. Para muchos, ese tiempo de confinamiento o cuarentena quizá han sido unas largas vacaciones sobre mi sofá. ¿Sí? Y yo no creo que para muchos hayan sido tiempos fáciles. ¿Sí? El Señor sabe. De hecho hay una prédica de David Wilkerson que dice así: el Señor sabe. Él sabe por qué pasaste. Es bien precioso porque yo no lo sé, pero tú puedes tener ese consuelo de decir: el Señor sabe. El Señor sabe, mi Señor sabe. Él sabe por los tiempos que pasaste, ¿sí? Tiempos difíciles, que enfrentaste temores, ¿sí? Que enfrentaste dudas, momentos de mucha tensión, ¿sí? El punto es que, siendo honestos, quizá podríamos reconocer que lo que menos nos ha interesado durante este tiempo ha sido buscarle a Él. Así que si nos preguntamos, y aún más allá, si respondemos honestamente, ¿cómo está nuestra comunión? ¿Qué podríamos decir, mis amados? Y como comencé llevando esta serie, ¿no? Acerca de los atributos de Dios, y hoy le hemos puesto una pausa, ¿no? a esa serie que empezamos, para poder fijarnos en este asunto crucial, pero es vital, ¿no? Es vital. Pero esta pregunta, ¿no? O sea, ¿estamos dispuestos a ser constantes? ¿A ser humildes? Porque esto realmente mueve nuestro corazón. O sea, me inquieta, pero si soy humilde voy a salir bien. Empezando por mí, ¿no?
De nada nos sirve continuar con una serie, llenarnos de mucha información, tener un cerebro bien inflado, como dice el pastor Raúl, y un corazón como pasa, dice, ¿no? Bien chiquito. No, sí, me están hablando de escritores, me están hablando de teólogos, me están hablando incluso pero mi comunión con Cristo está rota, ¿no? De nada nos sirve tener todo ese conocimiento si no estamos con esa persona, en relación con esa persona de la que estoy aprendiendo. ¿Sí se entiende? Puedo aprender del conocimiento de Dios, de los atributos de Dios, pero aún así no estarme relacionando con esa persona, la persona de Cristo. Yo puedo saber mucho acerca de una persona, ¿sí? Tener un gran cúmulo de conocimiento, quizá, pero solamente sea algo intelectual, ¿sí? La base de datos llena, el CPU con el disco casi ya, ¿no? Es el disco ya casi lleno, ¿no? ¿Sí? Puedo conocer mucho a una persona, como si fuera el estudio de una biografía. Usted puede estudiar personas, ¿sí? Personas. Yo hace poco estudié la vida de un comentarista, ¿no? McDonald, y es impresionante cómo entregó su vida al Señor, pero nunca lo voy a conocer, al menos no en esta vida. En la venidera sí, si Dios me permite. ¿Sí? Podemos ver la biografía de una persona, pero aún así no tener una relación o comunión con esa persona. Y eso es lo que exactamente Dios no quiere. El Señor quiere que lo conozcamos y pasemos tiempos con Él. Pero hoy es tan difícil, tenemos tantas cosas que hacer, ¿sí? Tantas cosas, tantas metas que alcanzar, tantas personas a las cuales agradar, y aquella persona a la cual tendríamos que preocuparnos o en conocer y entregar todo nuestro esfuerzo y devoción es la que más dejamos al último, y en muchos casos tenemos una nula relación con Él, nula, ¿sí? Y ¿sabe qué? Eso se va a ver reflejado en mi relación con los hermanos. Yo puedo fingir conocer a una persona, eso es bien fácil. Es bien fácil fingir conocer a una persona. Incluso puedo pensar que le conozco, pero qué triste cuando te das cuenta que no la conoces, ¿sí o no? Dices, híjole, he estado tanto tiempo y no la conozco. No la conozco. Abres tus ojos y te das cuenta que no conoces a esa persona, ¿sí? Cuando no es importante pasar tiempo con las personas. Y por favor, olvídate de las personas allá afuera, ¿sí? Los hermanos adentro de la congregación. Tenemos muy poco conocimiento de quiénes somos. De hecho, muchos de nosotros podríamos pasar vergüenza si les pregunta a alguien, oye, ¿cuál es el apellido de este hermano? Es más, de los que estamos aquí. Yo podría pasar una vergüenza muy grande esta mañana. Si mencionan, oye, ¿dónde vive el hermano? Muchos ni sabemos dónde viven los hermanos, ¿no? Solo sabemos que están ahí en el chat, pero no sabemos más. Así que quizá otra pregunta es, ¿cómo está mi comunión con los hermanos? Yo le voy a decir algo, estas preguntas me las he hecho a mí mismo, y me ha dado mucha vergüenza las respuestas que me he dado. Vergüenza. Mucha vergüenza. Cuando analizas la situación, no es que nos falte tiempo, es que nos falte interés. Nos falta interés, mis amados. Nos falta interés, me falta interés. Ponemos otros asuntos en lugar de Dios, y esto lo que revela, mis hermanos, es que eso a lo que le somos fieles, a lo que le dedicamos mayor tiempo, ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. ¿No? Ya hemos hablado al respecto y no podemos entrar por ahí esta mañana, pero el hecho de que yo trabaje no es excusa. Porque puedes decir, oye, estoy trabajando 8 horas y no puedo pasar tiempo con el Señor. Escucha, el hecho que estés trabajando no te libra de pasarlo para el Señor, de trabajar para el Señor, ¿sí? Pero muchas veces lo que hacemos es buscar renombre, que mi persona sea conocida en el departamento en el que me desenvuelvo, que se hable bien de mí, que se diga, oye, no, mira, todo bien. Y preocuparme más de eso que preocuparme de trabajar para Dios. El trabajo debe de manifestar la gloria de Dios, y muchas veces no lo hacemos. La Biblia dice, ya sea que comas o bebas, lo hagas para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31.
Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y cuando hacemos esto, estamos poniendo ídolos delante del Señor. Y uno de ellos puede ser el más monstruoso y egoísta de todos ellos. ¿Sabe cómo se llama? Yo mismo. Yo mismo. Nosotros mismos somos idólatras, rebeldes y egoístas por naturaleza. Y esto nos aparta de la comunión del Señor, de la comunión con otros. De preocuparme obviamente cómo está la comunión de otros con el Señor, porque ya solamente me estoy viendo a mí. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo pasé esta cuarentena? ¿No? No hay nadie más importante que yo. Llego a pensar que el mundo gira alrededor de mí. ¿No? Nos volvemos ajenos al dolor, volteamos la vista a la necesidad. O sea, sé que está ahí, pero mejor volteo la vista. Hoy muchos aquí están necesitados, ¿sí o no? Muchos quizá están bien cubiertos en lo material. Quizá sí, quizá no. Pero muchos de ustedes quizá vinieron aquí esta mañana porque tu necesidad es restaurar tu comunión con Dios. Sabes que tu comunión con Dios está por los suelos. Mire, yo no quiero que nadie levante la mano ni diga nada. Bueno, trae mascarillas, así que ni voy a saber quién habló, ¿no? Así no se escucha, pero quizá alguno de los que están aquí en todos estos meses no se tomó tiempo para estar con Él. Quizá esta cuarentena ni un solo día te doliste por tu pecado. No te estoy diciendo que lo hagas así, no tienes que hacerlo así, no son formas. Pero ¿cuándo fue la última vez que lloraste? Que no podías ya ni respirar de dolor por el pecado. ¿Cuándo fue la última vez? ¿No? ¿Cuándo fue que lloraste la última vez porque no nos estábamos congregando? ¿No? Y eso no lo puede producir uno mismo. Uno no puede producir esto. Yo quiero que eso lo entiendan. Eso no lo puedo producir yo. Yo no los voy a llevar a las emociones y no los voy a llevar a llevarlos a hacer algo, pues, en ese sentido. ¿Sí? Porque sé que es algo que tiene que producir el Espíritu Santo en ustedes. Es el fruto de estar en comunión con Jesús. Yo estos días debí de reconocer mucho en mi corazón, iglesia. ¿Sí? Por eso le digo que esto no es la serie de los atributos de Dios, ¿no? Pero ser comprometidos con ser humildes y constantes. Veo que usted está aquí, ¿no? Y debido a que usted está aquí, otros no pudieron venir. No se sienta mal. No, pero está siendo constante, ¿no? De hecho hay lugares, ¿no? Pero ha sido constante, gloria a Dios. Pero la humildad, tenemos que avanzar más en esto. ¿Sí? Humildes para reconocer lo que Dios nos está mostrando esta mañana. Y ahora, ¿por qué cree usted que Dios nos muestra esto en el corazón? ¿Usted cree que Él lo hace para reírse y decir, mira cómo estás bien mal? Te lo dije. ¿Ustedes creen que Él lo hace con esa finalidad? Él lo hace, nos muestra nuestros pecados y las áreas en las que estamos siendo negligentes para bendecirnos, mis amados, para bendecirnos. Porque simplemente, mis amados, Él es bueno. Él es nuestro Dios lleno de gracia y misericordia y no quiere que nos quedemos atorados. ¿Usted cree que Él quiere que los siguientes meses y años nos quedemos, uy, qué apáticos somos? Eso es algo que ya casi es un emblema aquí, oye. O sea, no me puedo quedar diciendo, uy, qué apáticos somos. Tengo que aplicar algo. Tengo que avanzar. Y Dios no quiere que nos quedemos los siguientes años diciendo, uy, qué apáticos somos. No. Él quiere llevarnos a más, a que disfrutemos de su gracia, de su amor, de su presencia, de la comunión con Él, que le busquemos como iglesia y que busquemos la comunión de los hermanos. Busquemos que los hermanos estén en comunión con Dios. Ayer hablando con el pastor, él me recordaba todo esto, ¿no?
Hechos 2:42, donde nos dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Si usted alguna vez se ha preguntado qué hacían los hermanos en aquellos tiempos, qué ocupaba su mente, era esto. Era esto. Oye, ¿cómo habrá sido la vida de ellos? Aquí está. Aquí, esto era lo que hacían. Perseveraban en la doctrina, perseveraban en la oración, en el partimiento del pan, en orar, ¿sí? Seguían la enseñanza inspirada de los apóstoles, compartían la cena del Señor, compartían con otros hermanos. Específicamente aquí habla de la cena del Señor, ¿sí? Pero en esa comunión con los hermanos, pero también en las oraciones, buscando dirección de Dios pertinente. A ver, Señor, ¿para dónde nos estás llevando? Dependían del Señor, cómo servirle. A ver, Señor, ¿cómo quieres que te adoremos? ¿Qué quieres este siguiente domingo? ¿Cómo quieres que te exaltemos? ¿Cómo quieres que lo hagamos? Y guiando el Señor. Hablaba José Luis, ¿no? En los Hechos, ¿no? Que está escrito que en realidad son los hechos del Espíritu Santo, ¿no? Es el Espíritu Santo dirigiendo la iglesia. No es el pastor. Líbreme el Señor. Podríamos hablar mucho, ¿sí? Pero cuando dice que perseveraban en la comunión unos con otros, es la clara evidencia de un nacido de nuevo, ¿sí? Si sus mejores amigos no están dentro del pueblo de Dios, cheque su fe. Ellos compartían cosas, deseaban estar más lejos del mundo y más comunión con el Señor y más en comunión con los hermanos, ¿sí? Y escuche, esto fue algo que me marcó mucho en la plática ayer con el pastor Raúl, que nos decía acerca de la importancia que se le daba a que los hermanos estuvieran en comunión con Dios. Qué rico es cuando, antes, ¿no? Todavía no, pero que comemos, ¿no? Que llega y se parte algo y se come rico. Vamos a hacerlo más. De hecho, los hermanos saben que está en nuestro deseo hacerlo, pasar tiempos. Pero cuando está hablando de esa comunión, ¿sí? Es buscaban que los hermanos estuvieran en comunión con Dios. No solamente que yo esté en comunión, si es que lo estoy haciendo, ¿no? Sino cómo está mi hermano, cómo está mi hermano Trino, está en comunión con Dios, cómo está Samuel, cómo está mi hermano Luis, cómo está mi hermano Saúl, cómo está mi hermana. ¿Están en comunión con Dios? Esto es importantísimo, iglesia, ya que la única manera que podemos avanzar y movernos como cuerpo y como iglesia, siendo guiados por el Espíritu Santo, es si estamos en comunión con Cristo. Y uno de los puntos más que el pastor Raúl nos comentaba era la importancia de preocuparnos unos por otros, ¿no? ¿Cómo estamos con el Señor? Yo se los traslado porque entiendo que hay una dirección, entiendo que estoy sujeto a autoridad y entiendo que el Espíritu Santo nos guía. ¿Le está hablando el Señor? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Bueno, es porque estamos siendo guiados por el Señor. Entonces él decía, ¿no? ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? Entonces analizar o identificar si mi relación no está bien con Él. Y si no está bien, entonces yo puedo asentir o reconocer que Él me está llamando a volverme a comunión. Volverme a Él, pedirle que limpie mi corazón de cuanta inmundicia luego podemos llenarnos del mundo. De cuántos ídolos luego pueden estar poniéndose en nuestro corazón, tomando el lugar que solamente le corresponde a Dios, y volvernos a una sencilla y genuina devoción. Quisiera pedirle que por favor vayamos a 2 de Crónicas capítulo 29. Segunda de Crónicas capítulo 29. Vamos a leerlo, vamos a leer extensamente, vamos a parar donde tengamos que parar. Obviamente no vamos a mencionar todo porque es extenso. Vamos a mencionar algunos aspectos que he considerado hacer un alto en ellos y ahondar en aquellos. En otros pues no al menos el día de hoy. El texto nos habla del rey Ezequías, ¿correcto? El rey Ezequías. Si alguien no lo tiene ahí, bueno, ahora sí que ni cómo ayudar, ¿verdad? Pero mira, eso es nuevo. Gracias a Dios. Bien, creo que esa es la palabra que Dios nos ha dado esta mañana. Y si no, estoy en problemas. Pero estoy seguro que
podremos ver en esta porción aspectos que podríamos aplicar a nuestra vida y al momento por el que estamos pasando como iglesia en el mundo y como congregación local, como iglesia local. Comienzo en el versículo 1 y dice: comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora. Santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Versículo 6: porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración, a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y he aquí, nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Versículo 11: hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso, dice el Señor. En el libro segundo de Reyes e Isaías encontramos muchos más datos importantes acerca del rey Ezequías, acerca del gobierno del rey Ezequías. No hay otro rey del cual se hable más o más extensamente en la escritura que del rey Ezequías. Porciones masivas del rey Ezequías. Personalmente, es uno de los reyes, ¿no?, que nos describe la palabra que yo más admiro. Más admiro. Hace muchos años admiro al rey Ezequías. Sí. Obviamente la escritura no deja fuera los errores que cometió en su reinado, ¿no? Sí, no lo hace. Y ellas están para que nosotros aprendamos, nos enseñan. Pero el rey Ezequías, mis amados, había sido elegido por Dios para él mostrar, el Señor, su poder a través de los ataques del rey de Asiria, el rey Sennacherib. ¿Sí? Situaciones muy difíciles por las que pasó, momentos de extrema tensión. ¿Sí? Pero también Dios lo escogió para empezar una reforma con los líderes religiosos de su tiempo. ¿Sí? Es acerca de este tema de lo cual nos habla Segunda de Crónicas. En Primera de Reyes o Isaías podemos encontrar un contexto más de gobierno, ¿sí?, más político, más acerca de los extranjeros. Pero aquí en Segunda de Crónicas es más acerca de estas reformas espirituales con los líderes religiosos de su tiempo. ¿Sí? El texto menciona a su madre Abías, ¿sí?, que hay un entendimiento que era una mujer piadosa. Y habla de su abuelo. ¿Quién es su abuelo? El rey David. Diría el pastor Raúl, no cualquier hoja de estafiate, ¿eh? Es el rey David, mis amados. Menciona a su abuelo. Y dice su padre, ¿no? Pero su padre inmediato, muchos de ustedes saben, no era el rey David. ¿Quién era su padre? El mismísimo rey Acaz. Toda una fichita. Toda una fichita. El rey más malo de todos los reyes que gobernaron. Y aún después de la decadencia de su reinado, de cómo llevó su gobierno, todo el daño que hizo al pueblo, la traición, todo lo que causó, Dios les brindó una esperanza al pueblo por medio del rey Ezequías. Ahora, el pueblo no era inocente palomita, ¿eh?
El pueblo era idólatra, ¿sí? El pueblo se había alejado de Dios, el pueblo no era fiel. Y a causa de esto la ira de Dios vino y mucha gente fue llevada cautiva y mucha gente fue muerta. ¿Ok? Mucha gente murió. Pero esto fue algo que le afectó al rey David. No volteó su mirada, ¿sí? Le afectó el hecho de saber que el pueblo no estaba en comunión con Dios. Él no se quedó cómodo en su sofá, no se quedó cómodo en su lugar. Él deseaba en su corazón estar bien con Dios, pero se interesó por los sacerdotes y por los levitas y por el pueblo del Señor para que ellos también estuvieran bien con Dios. Los incitó y les metió presión, si me permite decirlo así, para que cuidaran su comunión con Dios. Y eso es lo que vemos en el versículo 3. Nos dice que lo primero que hizo, el primer año de su reinado, en el mes primero, ¿qué hizo? Abrió las puertas. Abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Lo primero que él hizo no fue cuidar sus logros políticos, cuidar cómo estaba con los otros gobernantes. Estaba en ese trayecto, ¿sí? Y lo primero que hizo fue abrir la casa del Señor, ¿sí? Fue embellecer las puertas. Mis amados, el rey Ezequías se fue a la raíz del problema, a la comunión del pueblo. ¿Cómo estaba el pueblo? ¿Sí? El pueblo había abandonado la adoración al Señor. Él no se fue a lo externo, ¿sí? Se fue al corazón. Obviamente lo externo estamos de acuerdo que es un reflejo de lo interno, ¿verdad? El rey Ezequías fue grandemente usado por Dios en esta reforma de adoración, y algo que podemos notar de su reinado fue su arrojo y su empeño en derribar la idolatría en el pueblo. De hecho, ahí en Segunda de Reyes 18:4, no vaya, pero dice: él quitó los lugares altos y quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. El pueblo estaba adorando esta serpiente que en Números 21 del 4 al 9 nos dice que el pueblo de Israel, ¿se acuerda? Se quejaba y Dios le mandó serpientes ardientes que los mordían y morían. Muchos murieron. Pero ¿qué pasaba? Le dijo a Moisés: hazte esta serpiente, colócala sobre un asta, y cuando miraran a la serpiente, ¿qué pasaba? Se sanaban. Se sanaban. Esto era figura de Jesucristo. Era una figura nada más, como nos dice Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el pueblo hasta el tiempo de seguía conservando esa serpiente. Mira tú. Seguía conservando esa serpiente y la adoraban, y creían incluso que esta pieza de bronce, ellos siendo influenciados por una cultura cananea, pensaban que la serpiente les proveía fertilidad. Pensaban que este pedazo de metal les traía más hijos, les ayudaba con sus cosechas. Había idolatría en el pueblo, se habían desenfocado de Dios. No se desenfoquen. Se habían desenfocado de Dios y puesto su confianza en una cosa. ¿Sí? En una cosa. Era una cosa, ¿están de acuerdo? Era una cosa. Él la llamó Nehustán, un objeto de bronce. Mis amados, cualquier cosa que Dios use para bendecirnos no debe convertirse jamás en un ídolo. Jamás. Podría ser nuestro trabajo, podría ser nuestra familia, podría ser el ministerio. Usted nómbrelo. Eso que Dios nos provee es para nuestro bien, pero no podemos hacer de ello un ídolo. Y déjeme decirle que muchas veces lo hacemos, ¿sí? No voy a ir a la reunión porque tengo mucho trabajo. ¿De veras? Tengo una reunión familiar y usted sabe, pastor. No sé. No digas eso. Mejor, si no vas a hacer, no vengas. Entiendo que hay cosas que no nos podemos zafar.
entiendo, pero hay cosas que preferimos más una reunión, alimentar nuestro vientre y dejar lo espiritual. Yo le felicito por estar aquí esta mañana, gracias a Dios. Así que no decir, no, esto es más importante. Lo que yo puedo ver o podemos ver es que has dejado un ídolo entrar en el corazón y has convertido eso que Dios te dio para tu bien, un objeto de adoración que ha desplazado a Dios. En verdad hay mucho para tocar, pero debemos de continuar. El rey Acaz, ¿qué hizo? Cerró las puertas del templo. ¿Sí? Cerró las puertas del templo. A él solamente le importaba él. ¿Sí? Era un hombre y un rey egoísta. Y Ezequías lo primero que hace es abrir las puertas, repararlas y embellecerlas. Yo quise tomar un tiempo para agradecerles a todos los que han estado trabajando en la limpieza en estos días. Sé que muchos lo van a escuchar y de verdad, gracias. Pueden decir gracias al rato a los hermanos que saben que han estado aquí. Si usted se encuentra a alguien, dígale gracias. Hermanos, han trabajado duramente, ¿sí? Sabemos que nosotros somos casa de Dios, ¿ok? No el local, este es un local. Pero hay gente que ha trabajado. Qué precioso, de verdad, cuando hay gente dispuesta en cuidar el lugar que Dios nos provee. Quise tomar un tiempo para agradecerlo. ¿Sí? Bueno, el rey, ¿qué hace entonces? El rey Ezequías ve cuáles son las prioridades y de inmediato toma acción y llama a limpiar el templo de Dios. ¿Y qué hizo? Versículo 4. Hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. ¿Pueden ustedes imaginarse cómo estaba ese lugar abandonado? ¿Quién sabe qué tanta cosa hayan sacado de en medio de ahí? ¿Qué animales hayan entrado? Y los animales no hacen dibujos, ¿verdad? ¿Quién sabe qué suciedad, cómo haya olido, ¿no? Allá adentro. ¿Sí? Sí, ¿cómo estuvo la limpieza aquí para los que limpiaron? ¿No? Me mostraron unas fotos y parecía chocolate el agua que sacaban de aquí. Chocolate, literalmente. ¿Sí? Y aquí se estuvo viniendo, se estuvo asistiendo. ¿Sí? Hoy ha sido todo desinfectado, gracias a Dios, pero en el tiempo del rey Ezequías todo había sido abandonado, estaba desolado. ¿Ustedes pueden imaginarse qué escenario más triste? Y el rey les da una instrucción, y eso es lo mismo que nos dice el Señor hoy: santificaos ahora. Santificaos ahora y santificad la casa de Jehová. Wow. No les dice, bueno, cuando lleguen allá a casita, allá se santifican. Les dice ahora, y por ende limpien la casa de Jehová. Obviamente nosotros tenemos que limpiarnos primero, ¿verdad? Confesar nuestro pecado si es que vamos a servir y edificar la iglesia del Señor. Y eso es una obligación que sí tienen los pastores, que sí tienen los hermanos que Dios pone, pero todos tenemos la responsabilidad de edificarnos unos a otros, ¿sí o no? Pero pues obviamente me tengo que santificar yo primero, edificarme y entonces construir. Hemos sido llamados a eso. Nuevamente, en serio, seamos honestos. O sea, ¿cuándo fue la última vez que lloramos por nuestra maldad? Que viste la gracia y la ternura del Señor llevándote a caer en tu rostro y decirle gracias, Jesús, por tanta misericordia. Gracia sobre gracia. Si hemos de ver la gloria de Dios en este lugar, tendrá que ser por la mano del Señor, iglesia. Él quiere moverse en este lugar. Él quiere que este lugar huela bien, que huela a arrepentimiento, donde se honra el nombre de su Hijo Jesucristo, donde nos preocupamos por nuestra comunión unos por otros. Estamos mal si pensamos que podemos avanzar como iglesia cuando hay suciedad en medio nuestro y no preocuparnos el uno por los otros. Es sucio, moralmente es sucio, es una inmoralidad.
Todos nosotros, empezando por mí, tenemos que preocuparnos deliberadamente en procurar que mis hermanos estén en comunión. Y si no lo están, no puedo como que voltear mis ojos al otro lado y decir, ya volverá con el Señor. No es así. Y pensamos de veras que podemos cantar, haznos uno en ti. No mintamos, iglesia. No mintamos. Haznos uno en ti, ¿de veras? No cantemos mentiras. Yo le voy a abrir mi corazón. Yo he tenido que públicamente pedirles a algunos de ustedes, y aquí están algunos, públicamente y personalmente, disculpas por haberlos dejado, por no preocuparme, por haberles descuidado. No soy Dios, obviamente, simple pedazo de carne. Pero entiendo que tengo una responsabilidad como iglesia igual que ustedes. Hay una responsabilidad mayor, yo entiendo, pero como creyentes tengo la misma responsabilidad y yo no me he preocupado por muchos de ustedes. Y no tengo ningún problema. Empiezo por mí, por ser constante y quiero ser humilde. Dios me ayude, porque no lo soy. Pero la verdad es que es cierto. Ayer hablé con un grupo de personas, híjole, perdón, otra vez. Decir que me ha interesado tantas cosas que quizá no son pecado, pero he dejado lo prioritario por lo importante. Y eso no está bien. Y he tenido que ir al Señor y decirle, perdóname porque te he dejado tu lugar y el honor que tú mereces. El llamado es a vivir vidas santas y buscar la comunión con el Señor, el estar con Él, pasar tiempo con Él. No hay persona en el universo, no hay persona en este mundo cruel y vanidoso, hueco, con quien podamos mejor estar que con la persona de Cristo. Pero eso va a implicar dejar la deshonestidad, por ejemplo. Muchas veces vas a tener que decir que no a negocios que quizá te dejen mucho dinero, pero que no están bien delante del Señor. Quizá digas, no, pero es que como dice la Biblia, tanto peca el que mata la vaca como el que le jala la pata, dice. ¿En dónde dice? En primera de... A ver, ponla. No dice, claro que no dice, pero hay cierta sabiduría ahí. Hay sabiduría. Quizá yo no estoy siendo, pero estás ahí, estás embarrado ahí. Va a llevarte a ser honesto con otras personas y quizá te vas a meter en problemas. ¿Sí? Pero no te va a importar porque lo que vas a querer es estar bien con la persona de Cristo. ¿Sí? Es mejor que las personas de afuera te rechacen y te odien, pero que estés en comunión con Cristo, a que estés siendo palmeado y querido por muchos cuando eres desaprobado por la persona de Cristo, por la persona más importante en el universo. Iglesia, es hora de que nos sinceremos con Jesús y decirle que necesitamos que nos limpie. Pero esto no puede venir aparte de una confesión al Señor. Y fue exactamente lo que hizo el rey Ezequías. Versículo 6: porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Aún cerraron las puertas del pórtico, apagaron las lámparas. Ya lo leímos, no quemaron incienso, no sacrificaron holocausto en el santuario del Dios de Israel. No. La ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén y los entregó, versículo 8, a turbación y a execración. Amados, esta palabra execración habla de terror, habla de horror, habla de ruina. Y así es como muchos están turbados. Y Dios te dice, no temas. Dios no quiere que estés en turbación, en terror. Pero el apartarse de Dios nos va a guiar hacia eso. Y aquí nuestros padres han caído de espada, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras mujeres fueron llevadas cautivas por esto. Toda la generación contemporánea al rey Acaz abandonó su adoración a Dios. Cerraron las puertas, vámonos. Cerraron las puertas del templo. Este lugar
se cerraron las puertas de metal, pero nunca se cerró la puerta de la iglesia. Pero lamento decir que muchos cerraron su comunión con Dios y con la iglesia, se han desconectado. Dice que le volvieron las espaldas. Esto en cualquier cultura, no sé si en alguna no, pero esto es una grosería. ¿No? Si yo salgo por esa puerta y me voy y les doy la espalda, ¿no sería una grosería? Yo lo considero así, es una grosería. Y muchas veces no lo hacemos a la gente, pero lo hacemos a Cristo. Las consecuencias siempre serán terribles. No pensemos jamás como que Dios se va a quedar cruzado de brazos y ay, mi hijito. Jamás. No lo hizo antes y no lo hará ahora. Él es inmutable, inmutable, incambiable. No, pastor, estamos en la gracia. Yo digo amén, gloria a Dios. Pero eso me debe de llevar a temer más. ¿O perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, ni lo pienses, dice Pablo en Romanos 6. Si tú piensas así, revisa si eres nacido de nuevo. Y si lo eres, te pido que te arrepientas, porque Dios no puede ser burlado. Quizá pienses, esto nadie lo ha visto, es solo una peliculita, pastor. ¿De veras? ¿En serio piensas que no habrá consecuencias? Es solo un negocio pequeño, un pequeño sobornito. ¿De veras crees que vas a salir bien librado? Quizá nadie lo vio, pero Dios lo vio. Yo recuerdo mucho hablando con el pastor Isaías Martínez, ¿no? Que es el pastor de Casa de Oración Monterrey. Yo lo amo profundamente. Tengo una relación, por gracia de Dios, muy estrecha con él. Y me comenta que él trabajaba en una empresa. Y en esa empresa la gente robaba, se metía cosas y se empaquetaba cosas, ¿no? Él trabajaba como en sistemas, ¿no? Muy bueno, muy bueno en eso. Pero el asunto es que veía que se robaban cosas y cuando los veía que se robaban le decía, aguas, aguas, te están viendo, y todos, ¿quién? Y le hacía, ¿no? Y él se enojaba, ¿no? Pero Dios lo está viendo. Una de las cosas por las cuales yo admiro al rey Ezequías es por su entereza, ¿sí? Era un rey de una pieza. Y no dijo, bueno, es que pues así era mi padre y yo también así salí. Pues es que acá será así, yo también. No, él dijo, esto está mal. Yo voy a seguir a Dios. Quizá mi padre no fue buen ejemplo, pero sí tuve un buen ejemplo. Tuve a mi abuelo, que sí me enseñó. Y él, antes de decir voy a seguir de esta manera, hizo un cambio en la forma de gobernar de su padre. Él gobernó de una manera muy diferente, reparó, restauró el templo y la adoración en pureza, dando gloria a Dios y en un culto verdadero y genuino. Él sabía que al hacer esto, al confesar el pecado y obedecer los mandamientos, Dios perdonaría al pueblo. Dios perdonaría al pueblo. Él conocía a Dios. Versículo 10. Ahora pues yo he determinado. ¿Cuán importante es esto? Determinar. Y porque muchas veces llegamos a determinaciones pero no ejecutamos. Es determinar y ejecutar. Pero el rey determinó y ejecutó. Ahí lo vemos. Pero dice, ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel. ¿Sí? Determinado, no andar a medios chiles como dice el pastor Chuy Olivares, ¿no? O sea, hacer pacto con el Dios de Israel para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Y escuche, versículo 11 ya lo leímos. Hijos míos, no se engañen ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y queméis incienso. Que le sirvan a Dios. Las oraciones, orar al Señor, sabemos el incienso que representa. Fíjense lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Fíjense, esto se lo dice a los sacerdotes y levitas. Hijos míos, no descuiden más sus responsabilidades. El Señor los ha elegido para que estén en su presencia, le sirvan, dirijan al pueblo en la adoración y presenten a Él sus ofrendas.
Wow, qué alto llamamiento, iglesia. Dios nos ha llamado a estar en comunión con Dios, estar delante de Él. Él nos llamó para estar delante de Él. Solamente Él podía elegirnos para este alto servicio, de estar en su presencia. Amada iglesia, recuerda lo que dice 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje, ¿qué? Escogido. Real, ¿qué? Sacerdocio. Nación, ¿qué? Pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Demos un salto hasta versículo 20-21, por favor. Aquí vemos la restauración de la adoración en el templo del Señor. Y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos, 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. No vamos a entrar en numerología, obviamente, ¿no? Pero habla de algo cabal, íntegro. Sí. Y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón, que les ofreciesen sobre el altar de Jehová. ¿Sí? Los oficiales del templo ya se habían santificado acorde a lo que la ley demandaba. No como ellos pensaban, no voy a llegar ahí como pueda y como llego. No. Usted tome esto antes de venir al Señor. Señor, ¿cómo está mi comunión contigo? Ellos tomaron los animales y las víctimas para el sacrificio, para la expiación. Todo fue provisto. ¿Okay? Versículo 22. Mataron pues los novillos y los sacerdotes recibieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Mataron luego los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Después hicieron acercar delante del rey y de la multitud los machos cabríos para la expiación y pusieron sobre ellos sus manos. Y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar para reconciliar. Me he perdido. Para reconciliar a todo Israel, porque por todo Israel mandó el rey hacer holocausto y la expiación. A esos sacerdotes se les había encargado el oficio de sacrificar animales para la expiación, ¿sí? Por el reino, por el pecado del rey, por los de ellos mismos, por la profanación del templo y por todo el pueblo de Judá. Un sangrerío, ¿no? Sangrerío. ¿Sí? Aquellos que resueltamente, se habla de aquellos que resueltamente eran parte de esa idolatría nacional, ¿sí? Esa apostasía de la cual eran culpables, ¿no? Habían dejado a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Todos los instrumentos y voces fueron restauradas. Ezequías aprendió esto del rey David. Los levitas obtuvieron la instrucción directa de parte del rey a alabar y adorar a Dios con sus instrumentos, cantando salmos de David y de Asaf, ¿sí? Y también les dio a todos la invitación de dar ofrendas de gratitud, holocaustos voluntarios, alabanza a Dios. Termino con la lectura a partir del versículo 25. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios o salterios se dice. Salterios y arpas conforme al mandamiento de instrumentos. Es que los instrumentos, bueno, vamos a ir por ahí. Aquí dice que sí. Arpas conforme al mandamiento de David de Gad vidente. Eso es otra historia, ¿no? David de Gad vidente del rey y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová. Aleluya. Con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba. Y los cantores cantaban y los trompeteros sonaban las trompetas. Ha sido un escándalo esto. Todo esto duró hasta consumirse todo el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente. Y ellos alabaron con alegría, gran alegría, y se inclinaron y adoraron. Y respondiendo Ezequías dijo: vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos pues, presentad
sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová, y la multitud presentó sacrificios y alabanza. Todos los generosos de corazón trajeron holocaustos, y fue el número de los holocaustos que trajeron la congregación 70 bueyes, 100 carneros, 200 corderos, todo para el holocausto de Jehová. Y las ofrendas fueron 600 bueyes, 3000 ovejas. Mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos. Y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra, y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Así pues hubo abundancia de holocaustos con grosura, de la ofrenda de paz y libaciones para cada holocausto, y quedó restablecido el servicio de Jehová en su casa. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo. ¿Usted está alegre? Se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Rápidamente. Corre y corre esta semana, ¿no? Corre y corre esta semana. El Señor quiere una iglesia despierta, viva, atenta. Qué maravillosa obra de Dios en su pueblo. Aquí en el texto que estamos leyendo, Dios preparó al pueblo. Él es el que pone el querer como el hacer. Dios quiere moverse en su pueblo, iglesia. Dios quiere moverse en su pueblo. Dios está en medio nuestro, iglesia. ¿Usted lo cree? Él quiere que el campamento esté limpio. Él quiere una iglesia santa, limpia, pura y resplandeciente. En esa expiación Jesús fue quien entregó su sangre para traernos a Él y tener comunión con nosotros por toda la eternidad. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Él expió y pagó en esa cruz por nuestra maldad para llamarnos a su comunión y a su amor. Él fue quien entregó su vida y lo hizo para tener comunión con nosotros. ¿Y nosotros no le buscamos? Nosotros no podemos movernos entre un pie en el mundo y un pie en la santidad. ¿Sí? No podemos hacer esto, iglesia. Qué bello Dios tenemos. Busquemos verdadera comunión como iglesia. En verdad, iglesia, Dios es santo. No podemos movernos con un pie acá y un pie allá. No podemos. No podemos andar con un pie en la luz y otro pie en las tinieblas. No podemos. La palabra de Dios dice en 1 de Juan 1:6: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero aquí está la hermosa promesa del Señor, que tiene una condicionante, una cláusula, que dice 1 de Juan 1:9: si confesamos. Todo esto, todas estas promesas, si confesamos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Él es fiel aunque no lo confesemos. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, iglesia. Él es Dios fiel. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él no va a dejar de ser fiel y justo por nosotros, pero es fiel y justo para limpiarnos. ¿Sí se entiende? Porque Él lo prometió. Él lo prometió. Y dice limpiarnos de algunas maldades. ¿Sí dice eso? Limpiarnos de toda maldad. Todo pecado está bajo la sangre, iglesia. Yo quiero invitarte que ahí donde estás, si quieres arrodillarte, si quieres llorar, si quieres cerrar tus ojos, hazlo. Pero pidamos al Señor que nos perdone, que nos restaure a una comunión con Él, que nos ayude a preocuparnos por la comunión de nuestros hermanos con Él, como un solo cuerpo. Quizá quieres pedir perdón por haber sido egoísta, por la idolatría que has dejado entrar en tu corazón. Debes confesarla, por aquella falta, por aquella inmoralidad, por aquella negociación que has dejado entrar en tu corazón.
Debes confesarla y apartarte del pecado. Eso le dijo Jesús a aquella mujer que estaban por lapidar. Vete y no peques más. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Deja eso en el nombre de Cristo. Deja eso. Es momento, iglesia, de volvernos al Señor. De volvernos a una sencilla, genuina, verdadera devoción.